Con la llegada del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump, se le cayó el régimen autoritario, autocrático, a la corcholata en contra del régimen republicano, democrático, representativo, laico y federal que consagra el artículo 40 de la Constitución Federal para poder cristalizar una cuarta transformación que no es más que un sistema comunista. Y para afianzar ese régimen autoritario, la corcholata es un títere del narcopresidente para sostener este régimen abusivo de gobierno, a tal grado que antes de que Donald Trump tomara posesión del cargo de presidente norteamericano, la señora corcholata se exhibió diciendo que los países progresistas en América Latina son México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, Honduras, entre otros. Y eso es un teatro que armó la corcholata porque jugaba dos juegos sucios, por cierto. Primero, engañar a los mexicanos que su gobierno, con el carácter progresista, trataba de desterrar la desigualdad social mediante procesos de inclusión social como los programas del bienestar, de dar dádivas, miserias a los adultos mayores de 65 y más, así como los programas que instauró de darles apoyos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de considerar los aprendices en empresas con un sueldo de 1,000 pesos al mes por un año, y por otro ayudar a las mujeres de 64 a 65 años y los incapacitados, y todo como una estrategia política que asumió el narcopresidente para tener votos cautivos que sigan votando por la hegemonía de un solo partido como es el de los morenacos, y seguir usufructuando el poder para seguir avasallando al pueblo de México, seguir apoyando a los narcotraficantes, que son los que los encumbraron en el poder con apoyos millonarios de millones de dólares, como dio cuenta 2 investigaciones de la DEA en 2006 y 2018, que es lo que le permitió a la corcholata llegar a la presidencia de la República por tratarse de una elección de Estado con el contubernio del narcotráfico, y además sin ningún mérito ni capacidad, porque la señora es una simple títere del narcopresidente y además una ignorante. Y para estar en contexto me permito exhibir las falacias de la corcholata, cuyo teatro le tumbó el señor Donald Trump así. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. América Latina tiene a Chile con Boric, recientemente ganó el Frente Amplio en Uruguay, que recuperó este frente progresista del gobierno de Uruguay. Bolivia, que tiene su problemática particular, pero es un gobierno progresista. Por supuesto Brasil, con Lula. Honduras, con la presidenta Xiomara. Guatemala, con el presidente Arévalo. Y México,
Venezuela, que tiene su problemática, que todos conocemos, y Cuba, evidentemente. Entonces son gobiernos progresistas que tenemos muchas cosas en común. Bueno, lo cierto es que ese populismo, esa demagogia no es más que un engaño, porque esa acción del gobierno de la corcholata de desterrar la desigualdad social mediante procesos de inclusión social no es más que reafirmar una economía mercantil capitalista en base a la más pura política gubernamental de un neoliberalismo. Un ejemplo claro es que el gobierno se ha convertido en empresario. Está el caso de Dos Bocas, que para nada sirvió y que fue un dispendio monumental. El caso del AIFA, que ni las moscas se paran, y no se diga del Tren Maya, que fue un tren ecocida con más de 10 millones de árboles talados, con la contaminación de los mantos freáticos, de cavernas, el ataque a la flora y a la fauna, entre otros despropicios. Y pues se le cayó el teatro a la corcholata, porque como hemos sabido últimamente, el gobierno de Biden es el que apoyaba con millones de dólares a estos gobiernos que supuestamente son progresistas, como Cuba, Nicaragua, Chile, Venezuela, etcétera. Y por otro lado, estos tiranos mandaban la pobredumbre de sus países, es decir, los migrantes de Estados Unidos, para quitarse el problema de la falta de empleo, y los Estados Unidos, pues con el afán de que detuvieran los migrantes, caía en la extorsión del gobierno de México, especialmente, de darles millones de dólares en subsidios, además de programas como el CBP One, que es el que apoyaba a los migrantes para resolver sus problemas migratorios, el TPS, que era otro programa de refugiados, además del Parol, que era otro programa también para apoyar a la migración, permitiéndoles 2 años de estancia en Estados Unidos mientras arreglaban su estancia legal en Estados Unidos. Y por último, el considerar a México como tercer país seguro, en donde el gobierno le sirve a los gringos para retener migrantes y actuar como si fueran policías o gatos de los americanos. Y una prueba de que además violan derechos humanos es el caso de los 40 migrantes que murieron quemados en Ciudad Juárez, y que, por cierto, no hubo ningún responsable. Todos andan en la calle sin tomar en cuenta que fueron los responsables de esos crímenes, porque no dieron auxilio a los migrantes, los tenían encerrados como en una cárcel. Y asimismo, a la llegada de Donald Trump, pues se le derrumbó el apoyo económico y demás trampas que la señora corcholata les tendió a los norteamericanos, bueno, desde el narcopresidente. Y finalmente, pues también están
resintiendo las consecuencias los llamados gobiernos progresistas, como sucedió con el señor Gustavo Petro, que hace 2 días exactamente rechazó que un avión norteamericano ingresara con migrantes a bordo, que porque se violaba sus derechos humanos, y Donald Trump arremetió imponiéndole el 50% de aranceles, entre otras consecuencias de quitar permisos a funcionarios y embajadores de Colombia. Y para demostrar que el señor Donald Trump está actuando en beneficio de su pueblo, y además para quitarles ya los apoyos a los gobiernos de tiranos que estaban utilizando al gobierno de Biden para seguirlos explotando con apoyos millonarios y todavía con recibirles miles, millones de migrantes, la mayoría delincuentes, y que Donald Trump pues está actuando de manera patriótica a favor de sus gobernados así. En su primer día de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó finalizar el programa de parol humanitario para migrantes nicaragüenses, venezolanos, haitianos y cubanos. A través de una orden ejecutiva firmada la noche del lunes 20 de enero de 2025, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional poner fin a todos los programas de libertad condicional que sean contrarios a las políticas de Estados Unidos establecidas en sus órdenes ejecutivas, incluido el parol humanitario para estos países. Confidencial confirmó que luego del decreto, la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para aplicar al parol humanitario dejó de funcionar. El parol humanitario fue creado por la administración de Joe Biden en octubre de 2022 para venezolanos, con el fin de disminuir el paso irregular por la frontera sur. En enero de 2023 permitió a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Haití sumarse al programa. Cerca de 100.000 nicaragüenses se acogieron a la autorización oficial que garantizaba la residencia temporal y un permiso de trabajo por 2 años, con el auspicio de un patrocinador residente en ese país. El mismo día, Trump firmó varios decretos para cerrar la frontera sur con México y puso fin a la aplicación móvil CBP One, que permitía a migrantes ingresar a Estados Unidos a través de los puertos de entrada en la frontera con México. Estas medidas fueron parte de las promesas de campaña del republicano que empezó a materializar en su primer día de mandato en su retorno a la Casa Blanca. Donald Trump justifica estas medidas alegando una presunta invasión a gran escala de inmigrantes ilegales, entre los que menciona a terroristas, espías y miembros de carteles. Bueno, la llegada pues de Donald Trump pues puso en descubierto el teatro de la señora Corcholata y de los llamados gobiernos progresistas. Pues el gobierno de México no busca acabar con la desigualdad social mediante procesos de inclusión social. Un ejemplo de ello es que a ninguno de sus beneficiados con los programas del bienestar los ha beneficiado para darles empleo decente y remunerador. Esa es una. La otra, tampoco les ha considerado sus derechos políticos que tiene todo mexicano de participar en los puestos de elección popular según lo manda el artículo 41 de la Constitución Federal. Y por otro lado, ratifica la política de Donald Trump, que el gobierno de México y el resto de los comunistas no son más que gobiernos capitalistas al más puro régimen neoliberal. Y una prueba de ello es que la señora Corcholata tiene reuniones con
empresarios millonarios como Slim, por ejemplo, y no incluye a el resto de los mexicanos para participar en la riqueza nacional, solamente sus favoritos. Y pues ello descubre que no se trata ni México ni el resto de los países que están gobernados por tiranos, no se trata de gobiernos progresistas, se trata de gobiernos convenencieros, abusivos, que supuestamente defienden derechos humanos, crean programas del bienestar y además reciben apoyos del gobierno norteamericano, y que a partir de la llegada de Donald Trump pues se les acabó la explotación, porque seguían mandando migrantes relativos a los peores delincuentes que tenían en sus países, y les creaban un problema grave a los norteamericanos, como es el caso del tráfico de fentanilo a Estados Unidos, que fue lo que provocó la ira de Donald Trump, de que la corcholata, en lugar de combatir al narcotráfico, lo que hace es dedicarle su política de abrazos y no balazos. En pocas palabras, que lo que estamos viviendo es un gobierno fracasado, un gobierno falaz, que no representa la verdadera democracia, ni representa los intereses del pueblo mexicano, porque no los está defendiendo, los está utilizando para conseguir apoyos del gobierno norteamericano, y además para conseguir que con sus programas del bienestar queden como votantes cautivos, para comprometerlos a que consideren al gobierno de la corcholata como su benefactora, cuando no pasa de ser una autoritaria y autocrática presidenta espuria que llegó a la presidencia como títere del narcopresidente. Muchas gracias.